Bienvenidos a Destino 2016. En esta jornada vamos a conversar con el ex vicepresidente de la República, Eduardo Stein, y con el actual presidente del Consejo Económico Social, Gustavo Porras. Hablamos sobre esas elecciones de segunda vuelta en Guatemala, de consecuencias las más imprevisibles desde la apertura del proceso democratizador en 1985 hasta la fecha. Habremos de hablar sobre el escenario preelectoral y conversaremos también sobre el escenario que habrá de recibir el gobierno que saldrá electo el próximo 25 de octubre. Acompáñenos. La segunda vuelta electoral no se parecen mucho a la primera. Las protestas sociales masivas ya no se llevan a cabo. Hay un presidente estable al que la gente no le pide que renuncie y el partido líder, con que su discurso confrontó al país, fue castigado y ya no está en la escena política electoral. El 25 de octubre, el día del balotaje, los guatemaltecos llegarán a las urnas con una crisis institucional casi superada. Pero a decir del analista Adolfo Alarcón, todavía existe el deseo que los cambios profundos se lleven a cabo. Considero que el primer elemento de la crisis político-institucional se ha ido superando poco a poco, con la asunción de los nuevos gobernantes, del presidente y vicepresidente actual, y con la depuración hasta cierto punto de las distintas instituciones de gobierno. Ahora, lo que está pendiente y efectivamente está muy vigente y latente es la demanda social por cambios que deben de materializarse en reformas necesarias como de la ley electoral y de partidos políticos. En la primera vuelta, los guatemaltecos aplicaron aquella frase célebre de David Lloyd George: las elecciones a veces son la venganza del ciudadano, la papeleta es un puñal de papel. Y si no fue un puñal, fue el arma de Theodore Roosevelt. El voto es como un rifle, su uso dependerá del carácter quien lo use. Guatemala ya no es la misma y Estados Unidos lo reconoce a través del mismo consejero de Estados de Norteamérica, Thomas Shannon. Una Guatemala transformada y una Guatemala que está en el proceso de subrayar su compromiso a la democracia y su compromiso a sus instituciones. En Guatemala tenemos un socio comprometido a la democracia, comprometido a la paz y comprometido a buscar maneras de resolver problemas para el bienestar de todos. Según el último informe de Mirador Electoral, los guatemaltecos no votaron por un símbolo en la primera vuelta, ejercieron su voto pensando en la persona. Basado en esto, el sector empresarial pide a Jimmy Morales y a Sandra Torres que presenten planes de gobierno concretos a toda la población. Lo que vemos es que es la construcción de un país democrático. Quisiéramos que existan más debates, más números, más datos sobre los planes de gobierno, las personas que cada uno de los candidatos están pensando poner en los ministerios. Pero también hay un aspecto en esta segunda vuelta que sí puede ser igual a la primera: la conflictividad. El Tribunal Supremo Electoral dictaminó que en 11 municipios se repitan las elecciones debido a la violencia que se vivió. En el 2011 se repitieron las elecciones en 8 comunas. Ahora el número aumentó. Se proyecta un panorama complicado. De hecho, el TSE determinó cambiar las circunscripciones electorales para evitar la réplica de la violencia. El balotaje es en 15 días y los guatemaltecos debemos tener presente aquella frase de Juan Domingo Perón: nuestras elecciones deben ser producto de profundas meditaciones. Y de inmediato le damos la bienvenida al ex vicepresidente Eduardo Stein y al presidente del Consejo Económico Social, Gustavo Porras. Gracias por acompañarnos hoy en Destino 2016. Paula arranca con la primera pregunta. Gracias, bienvenidos y muy amables por aceptar esta invitación para compartir nuestras dudas. Como diría el doctor Stein hace un momento, vamos a intercambiar opiniones de cómo se ve el panorama a 12 días de ir a la segunda vuelta electoral. Señor Porras, la ciudadanía realizó múltiples protestas y una gran presión para que saliera Otto Pérez Molina, para que se
reformara el sistema, pero ahora parece estar aletargada. ¿Usted lo ve que está adormecida, que hay un periodo de remisión, o simplemente se volvió a quedar detenida esa presión que vimos en las últimas 20 semanas antes de la renuncia de Otto Pérez Molina? Yo creo que lo que ocurrió es típico de los movimientos espontáneos, en donde hay una capacidad muy grande de ponerse de acuerdo y movilizarse en función de un objetivo muy concreto, y con mucha frecuencia ese objetivo muy concreto deja de lado cuestiones de mayor trascendencia. Entonces, en un momento dado, incluso cuando ya las manifestaciones habían languidecido un poco, entonces surgió lo del presidente y agarró fuerza lo de la renuncia del presidente, en la cual seguramente mucha gente pensó que implicaba por sí misma cambios trascendentes, ¿verdad? Y luego se da cuenta que no, que hay un cambio en el sentido de que la gente sale a la calle, reclama, etcétera, y eso es una novedad en nuestro país, no absoluta, porque han habido hechos históricos, digamos, de similar magnitud o mayor magnitud, pero hay pues esta perspectiva de cambio, y pareciera que se sintetiza en la renuncia del presidente. El presidente renuncia, se va a las elecciones, participa el 71%, pero sobre todo elige para alcaldes y diputados al mismo poder. Entonces ahí es donde queda, digamos, una discusión que yo creo que es parte de las dudas que hoy, más que resolverse, se van a profundizar. Pero se produce la derrota de Manuel Valdizón, que pareciera haberse sumado a la misma demanda de salida del presidente Pérez Molina. Sí, son como los dos factores, digamos, claves en la movilización, aunque lo de Valdizón surge como consecuencia de, bueno, también lo de Pérez Molina, ¿verdad? Pero pues yo decía, lo que fue su fortaleza, exhibir, digamos, esa capacidad económica tan inmensa y hacer una campaña tan de la dimensión que la hizo, se le convirtió al revés en las condiciones concretas que se dieron, donde lo que había sido, creo yo, percibido como una manifestación de poder que había obrado en su favor, fue percibido como una expresión de corrupción. Doctor, yo quisiera preguntarle, la plaza en su momento sí pedía la salida de Roxana Valdetti y pedía justicia, que se pudiera tener a los altos cargos enfrentando a la justicia, pero también se pedía reformas profundas al sistema, y estas no han llegado. ¿Se quedaron a dormir el sueño de los justos esas reformas profundas al sistema electoral, al sistema político, al sistema social, o hay algún tipo de posibilidad de que estos cambios efectivamente se den? Bueno, yo quisiera aprovechar su pregunta, y gracias por la invitación, para poner tal vez un par de ingredientes sobre la mesa. No sé si son diferencias de matiz con Gustavo o son más de fondo, pero yo creo que fue una forma de protestar verdaderamente ejemplar que todavía estamos digiriendo. Me tocó comentar los hechos guatemaltecos en 3 otros países y nosotros mismos no nos creíamos ese comportamiento cívico cuyo primer pegamento fue realmente el rechazo a la corrupción. Ahora, hubo un ingrediente que como estudioso de la comunicación nos resultó verdaderamente vigoroso, rotundo inclusive, que fue el comportamiento de la ex vicepresidenta durante 3 años y centavos. La manera tan arrogante como se permitió explicar, según ella, los temas que se le imputaban como hechos de corrupción, y vernos la cara de pasmados, por no decir otra cosa, tratándonos como idiotas en una serie de temas en donde ya la ciudadanía comenzó a sentirse en diferentes sectores bastante irritada. Tercero, yo creo sinceramente que no es que la población se adormeció, sino que está dando lugar a los pasos electorales necesarios que nos competen, y han surgido elementos
mucho más nítidos en la conciencia ciudadana, que son los que se tienen que componer, además de lo que ya se ha logrado, en particular el Congreso de la República. Es en esa perspectiva que yo creo que después del 25 de octubre se reorganizarán muchas de estas organizaciones que rechazaron además, y este fue otro elemento importante de la protesta o de la expresión ciudadana, el que cualquier organización política usurpara esa expresión pública de tomarse la plaza. Pero entonces usted ve que este movimiento ciudadano puede o va a reactivarse después de las elecciones, cuando llegue el nuevo gobierno al poder. Pues ahí es en donde estamos en el charco de las dudas. Porque ¿pero cuál sería el detonante? Si ya no está esa indignación contra hechos concretos o personajes. Ya no está personificada, creo que es lo que dice Paula, o sea, que ya no tiene un rostro, ya no es Roxana Valdetti, ya no es Soto Pérez como tal, sino que ya es más en el plano de las ideas, ¿no? Ha habido un aprendizaje colectivo durante todas estas semanas, incluso en lo que algunos han querido ridiculizar en las extensas explicaciones del juez de instrucción. De verdad la ciudadanía está comprendiendo que los cambios estructurales duran más tiempo, pero que el Congreso solo va a reaccionar a una presión ciudadana organizada. Ahora, Eduardo, en el caso de todo este movimiento ciudadano, ¿no será que nosotros como analistas estamos confundiendo realmente lo que sucedió? Y esto era solamente un movimiento para quitarnos ese par de cabezas visibles de la corrupción, y no era en realidad una necesidad sentida de reforma del sistema. Yo creo que se personalizó en esas dos autoridades, pero no era solo eso, era muy evidente que la gente estaba reaccionando también ante el desastre del sistema de salud y las carencias verdaderamente colosales en los miles de centros de salud, los cientos de hospitales, en fin. Ahí creo yo que se mezclan esas cosas, y el espontaneísmo atractivo para muchos jóvenes y grupos comunitarios que, como dijo Gustavo muy aptamente al principio, no tienen más que ese cemento que ilusiona por algunos días o semanas, pero no tiene ni organicidad ni liderazgo como para llevarlo a pasos ulteriores en saltos de calidad que representen de veras una fuerza política, no partidaria si se quiere, pero fuerza política al fin. Ese espontaneísmo es el que se disolvió en la primavera árabe, quizá con la sola excepción de Túnez. Ahora, señor Porras, yo quisiera ahondar sobre esto, porque de alguna forma quizás la petición más clara fue la petición de reformas al sistema electoral, y parece que los diputados lograron adormecer la propuesta y no se llevó a cabo, por lo menos en los términos que la ciudadanía quizás esperaba. En su opinión, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué los diputados logran adormecerla y pasar una cosa más cosmética, ¿no? Porque yo creo un poco en el sentido que dice Gustavo Berganza, digamos que depende cómo entendamos reacción frente al sistema. Es decir, reacción frente al sistema corrupto, por supuesto, pero el sistema es más complejo. Entonces, por ejemplo, en el tema de la ley electoral fue lo que brotó de inmediato, con la expectativa de que eso pudiera conjurar una serie de males derivados de ahí. Pero en un programa yo decía, por ejemplo, la base para poder depurar esos males es que el sistema político no sea un sistema privatizado, porque si sigue siendo financiado por intereses privados, pues no hay almuerzo gratis. Entonces, en el momento en que se plantee, por ejemplo, que tener un sistema público que tenga fondos públicos suficientes bajo la tutela del Tribunal Supremo Electoral o lo que fuere, ¿estará de acuerdo la ciudadanía en un incremento de los impuestos? Uno. Y si no es un incremento de los impuestos, en que se le dé una cantidad mayor a los partidos políticos que ahora están por el piso, digamos, yo creo que no. Entonces, ¿qué es lo que estamos entendiendo por el sistema? ¿Verdad? Porque para mí una reforma electoral que no toque ese punto, ¿verdad?, que permita que los partidos tengan por lo menos un margen con fondos públicos,
Entonces vamos a tener un sistema clientelista, nos guste o no, pongan lo que sea en la ley electoral. Vamos a volver sobre el sistema electoral, sobre el modelo electoral después de la pausa, pero antes de irnos yo quisiera sintetizar brevemente lo que parecen ser diferencias entre la posición de Eduardo Stein y la de Gustavo Porras respecto a este movimiento ciudadano de protesta. Eduardo lo ve con mayor organicidad, mayor capacidad de estructuración y más posibilidad de revitalizarse después de las elecciones. Gustavo lo ve más emotivo. Más espontáneo, tal vez sea la palabra. No es emotivo, es una indignación que no se puede considerar como una cosa pasajera, ¿verdad? Pero que está focalizada de una manera muy concreta en el tema de la corrupción. Y por eso es lo que yo vuelvo sobre la pregunta de Gustavo. La corrupción es un componente, desgraciadamente, de la política, y no vamos a decir si en otras partes más o menos, no importa, pero el sistema va mucho más lejos que eso. Y ese es el fondo del asunto. Por ejemplo, a lo largo de toda la crisis, yo nunca escuché hablar del incremento en la carga tributaria. Y si se plantea ahora es al revés de toda la reacción esa emocional de decir, ¿qué? Incremento en la carga tributaria, para que se lo claven. Entonces estamos en el problema. Las diferencias entre uno y otro respecto al movimiento ciudadano, en su apreciación del movimiento. Miren, yo insisto, hay un enorme margen de espontaneidad, coincido plenamente con Gustavo, pero hubo un periodo acumulado de aprendizaje colectivo por parte de la ciudadanía que permite pensar que esto es prólogo, que lo que viene es la verdadera novela, que ya una ciudadanía así de consciente va a encontrar sus cauces de mejor organicidad y que seguramente van a emerger de esta importante cantidad de jóvenes que sí ya han ido agitándose como líderes natos en sus propias organizaciones, que van a poder disputarle el poder político a algunos de los partidos. A mí me interesa también, cuando regresemos del corte, hablar cómo se ejerce el poder después de ese despertar de la ciudadanía. Alcaldes, el presidente, los propios gobernadores, cómo se ejerce ya cuando la ciudadanía ejerce más control. Vamos en este momento a escuchar a José Ávila, nuestro compañero, que nos cuenta qué se está diciendo, qué se está comentando en las redes sociales respecto de esta conversación. Escucharemos sus preguntas y ofreceremos respuesta para una de ellas. Adelante, José. Muy buenas noches, Juan Luis, y muy buenas noches a usted que continúa en sintonía de Canal Antigua. En efecto, cabe recordarles que nos visita Gustavo Porras, presidente del Consejo Económico y Social, y también el ex vicepresidente de la República, Eduardo Stein. Entonces, en esta ocasión les vamos a comentar, estamos participando con el hashtag Destino Segunda Vuelta. Recuerde que todos sus comentarios y opiniones son importantes para nosotros, por lo cual le recomendamos enviar todas sus preguntas, todos sus comentarios para poder leerlos al aire y en esta ocasión generar el debate en Destino 2016. Juan Luis, será hasta el momento de regresar del corte cuando tendremos los comentarios. Vuelvo yo con ustedes para que continúen con las preguntas. Vamos a ir a la pausa comercial en este momento y volvemos dentro de muy poco con más conversación con Gustavo Porras y Eduardo Stein. La desbandada en Líder y el surgimiento de dos grupos que son además disidentes. ¿Qué podemos esperar realmente en lo que queda de la legislatura y sobre todo con el proyecto de presupuesto que tienen que conocer? Bueno, son como 7 preguntas en una, pero voy a comenzar por el presupuesto, tal vez para gente entendida, a quien hemos tenido los que no entendemos mucho de eso, que acudir. La verdad es que luego de las explicaciones más elementales es una vergüenza esa propuesta de presupuesto para el 2016, porque está muy claro la red de bolsones de dinero para obra pública que se iban a repartir, digamos, en el diseño de ganancia electoral que estaba previsto. Todavía hay expresiones, incluso al haber salido el candidato Valdizón de la lid electoral, de que había que aprobar ese presupuesto porque estaba diseñado para ellos. Entonces,
es muy probable que una buena cantidad de diputadas y diputados que obedecen, como bien dijo Gustavo Porras, al modo tradicional de hacer política, lo que van a buscar son acomodos. No les importa el vehículo político por el que fueron electos, porque la ley les permite cambiarse de bancada cuantas veces quieran y les convenga. Entonces van a buscar acomodos. Allí es donde yo veo que una ciudadanía vigilante puede hacer una diferencia. Gustavo Porras, ese presupuesto diseñado por el gobierno saliente, en realidad, ¿va a lograr ser modificado en las circunstancias en que no parece haber liderazgo en el legislativo? Estamos siempre en el marco de la incertidumbre, ¿verdad? Pero yo creo que va a ser modificado. Lo que yo he visto es, por ejemplo, esa pugna, digamos, ahorita veamos los montos, no los destinos específicos, porque eso se pueden también alterar, pero entre 50 y pico de mil millones, que uno de los candidatos dice que se puede gobernar con eso, y los 74.000 o cosa por el estilo que se plantearon en el proyecto original. Y yo veo que sea como fuere, de todas maneras, yo pienso que 50 y pico es una cantidad insuficiente y que sienta un mal precedente, porque eso vendría a confirmar que aquí no se necesita incrementar la carga tributaria, que aquí es suficiente con administrarlo bien, ¿verdad? Y lo otro, pues que suma una deuda tremenda, que son, creo, de los obstáculos que se van a tener, que también en las explicaciones que yo he oído es una deuda, 14.000 millones se calcula que habría que completar, pero un experto nos decía en el CES que esos 14.000 millones ya están en créditos contratados por el Estado de Guatemala, que no los ha podido desembolsar y que se pagan comisiones de compromiso e intereses por esos fondos que no se han podido ejecutar, pero que sí se pueden redireccionar, de manera que sí se podrían. Pero todo esto va de nuevo al punto, ¿cuál va a ser la voluntad de los diputados? Porque el resultado de las elecciones fue absolutamente paradójico, partamos de por ahí. ¿Por qué? ¿Verdad? Pero ¿por qué seguimos a merced de los diputados? ¿Por qué? Porque eso se eligió a la gente. Pero ¿por qué no alcanzó la presión social para que el Congreso también respondiera en parte a esas demandas? Pareciera que los diputados siguen ajenos a esa indignación y a ese reclamo de la ciudadanía. Porque la ley no nos lo permite. Tampoco nos permitía pedirle al presidente la renuncia. No, yo pienso que ahí volvemos al punto que tal vez es yo creo que para ir precisando más las cosas, efectivamente dentro de la movilización uno podría distinguir un sector en el cual hubo mucho mayor conciencia, mucho mayor visión de la dimensión que la problemática tenía, y otro sector mayoritario que lo vio y lo personalizó de tal manera que incluso no hubo problema para que votara por los partidos de los candidatos que estaba, digamos, ¿cómo se dice? Quitándoles la silla. Sí. Entonces, eso es la problemática que yo veo, que no hay, digamos, es muy temprano. Yo estoy de acuerdo con Eddie, de que esto es un despertar, sí. De que esto pueda realmente incidir en el futuro inmediato, entendiendo por inmediato los próximos 4 años, pues de alguna manera quizá, pero no creo yo que para cambiar su rumbo esencial. Ahora, miren, me llama mucho la atención, por ejemplo, todo esto del Congreso, todo esto de las votaciones y todo esto de la lectura tan positiva que se hace de las elecciones. Un análisis muy interesante publicado en Siglo XXI hoy por Edgar Arana hacía la comparación entre las votaciones, entre los votos que había sacado un candidato presidencial y los votos que había sacado su planilla del Estado Nacional. Y prácticamente se miraba que los 5 primeros, a excepción de Jimmy Morales, habían tenido una correlación, llamémosle así. Es decir, los partidos tradicionales, bueno, y a excepción también del Patriota, ¿verdad? Los partidos tradicionales, Líder y la UNE, se revalidaron con esta votación. Es decir, entonces estamos volviendo otra vez a consolidar un régimen que presuntamente se repudió con las manifestaciones
que vinieron desde abril hasta septiembre. ¿Cómo explican ustedes esto? Porque, perdón, no, por favor. No, que la pregunta es, ¿se repudió un régimen o se repudió a un gobierno en concreto? Y a un candidato en concreto. Y a un candidato en concreto. En concreto, porque en realidad el partido líder gana 125 alcaldías, 45 escaños en el Congreso, pero su candidato a presidente no llega a la segunda vuelta. Eso es en realidad lo que ocurrió. La pregunta es, para ustedes, ¿es creíble la salida de Manuel Valdizón del escenario político? Ya no digo del electoral, que de esa fue desplazado por el electorado, pero ¿es creíble que él haya renunciado a su liderazgo político como lo hizo ver hace cosa de mes y medio? Yo creo que no. Yo creo que está esperando al desenlace de la segunda vuelta y a que arranque la nueva administración, a no ser que de verdad él opte, pero pues yo no lo conozco, no sabría decirlo a nivel de su propio carácter, por un rechazo completo a lo que es en sí una fuerza política formidable en cualquier país del mundo. Señores, vamos a ir en este momento con José Ávila, quien nos dice que está comentándose en las redes sociales, y vamos a volver muy pronto con más preguntas y respuestas a Gustavo Porras y Eduardo Stein. Muchas gracias, Juan Luis. En esta ocasión sí, vamos al primer enlace de las redes sociales. Recuerde participar con nosotros con la etiqueta Destino Segunda Vuelta. Y conversando en el tema, tenemos bastante interacción y preguntas. Empezamos con la primera de Beatriz Estrada, que dice: solo estamos dando tiempo. Después de las elecciones, las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, depuración del Congreso y 90 días a nuevo gobierno. Alejandro Medina nos dice: solo tomando nueva forma. La segunda vuelta es un mal necesario, que de quien quede solo es para mientras. OEG nos dice: ¿por qué CACIF tardó tanto en pronunciarse en contra de la renuncia de Otto Pérez Molina? Diego Alvarado: ¿qué opinan de Jimmy Morales? ¿Podría un ciudadano sin experiencia pero con deseo de servir gobernar correctamente? Es una pregunta que plantea Diego. Vamos con José Luis García, que nos dice: en estos momentos las palabras incluyentes de todos los sectores, todos los grupos, es importantísimo. Vamos con Discrepancia, que nos dice: de acuerdo, las manifestaciones fueron espontáneas, pero la intervención extranjera tuvo algo que ver. Y vamos con otras preguntas. Susana Valdés nos dice: la ley electoral y de partidos políticos aprobada por el Congreso es una burla a las mesas de trabajo. Ado nos comenta: doctor Stein, ¿usted sabía sobre la corrupción que había en la SAT durante su periodo como vicepresidente? Y por último tenemos a Ramazzini, que nos dice: exijamos a nuestras nuevas autoridades desde el primer día que no piensen que tienen mesa limpia. Yo lo haré en Amatitlán. Estos son los comentarios, las preguntas y la interacción que tenemos en las redes sociales. Recuerde participar con nosotros etiquetándonos en @canalantigua y con la etiqueta Destino 2016. Con esto, Juan Luis, volvemos con ustedes para que continúen con las preguntas. Gracias, José. Y vamos a retomar esa pregunta que planteaba Adrián Zapata. En términos generales, ¿qué ocurrió con el sector privado? ¿Fue rebasado por este movimiento ciudadano? ¿Por qué no tuvo iniciativa real en toda esta protesta, Gustavo? Yo pienso que porque el sector privado tuvo todo el tiempo el temor de que esto pudiera desembocar en el planteamiento de una nueva asamblea, de una nueva constitución, de una asamblea nacional constituyente, y eso sí es un tema. ¿Por qué eso causa tanto temor en Guatemala? Ir a una constituyente. Licenciado Porras, se necesita una constituyente, se necesita reformar la constitución hasta el punto de llamar a una constituyente. A mi juicio sí, pero no en las circunstancias actuales, porque como lo vimos aquí vuelve a salir lo mismo, si no peor. Eso fue el mismo. ¿Se necesita una constituyente? Yo estoy absolutamente convencido de que sí, de que es necesaria. Ya en años anteriores se intentó, los acuerdos de paz dieron como resultado 12 reformas a la Constitución, que luego el Congreso pervirtió y la transformó en más de 50. La gente se confundió, tuvo miedo, la población urbana la rechazó, la población rural la aprobó. Yo creo que en tiempos convulsos es riesgoso ciertamente lanzarse a eso, pero yo quisiera poner sobre el tapete le hago una idea. Una pregunta. Si en el caso de ambos coinciden en que se requiere una Asamblea Nacional Constituyente, pero que no
hay en este momento las condiciones, ¿cuáles serían los pasos previos para llegar a una constituyente? Bueno, yo pienso que si se pudieran habilitar comités cívicos que propusieran candidatos directos a una Asamblea Nacional Constituyente, sí valdría la pena hacer ese intento y ojalá quien gane las elecciones pudiera leer esos signos de los tiempos, porque sería la mejor manera de descalificar a los partidos políticos que mantienen esquemas de control que no permiten a la ciudadanía más amplia participación. Pero ese es justamente uno de los principales temores de los sectores más conservadores en el país, y debo mencionar entre ellos al sector privado organizado. Bueno, que surja en Guatemala una expresión regional que busque, como estos partidos departamentales, por ejemplo, que busque modificar el marco concreto en el que nos movemos los guatemaltecos y que plantee unas condiciones distintas, no solo en términos de idioma nacional, sino en términos de sistema de justicia y de sistema sobre todo de desarrollo económico, respecto al cual no parece haber una mayoría o un acuerdo mayoritario en el país. Gustavo. Yo pienso que efectivamente una constitución es un tema muy serio y que para hacer una buena constitución necesariamente eso pasa por partidos políticos que merezcan el nombre de tales. Partidos reales. Sí, tiene que haber espacios de reflexión que son realmente muy complejos, ¿verdad? Porque la Constitución, para darle una retocadita, no vale la pena. Habría que entrarle al fondo del asunto. Por ejemplo, la Constitución actual debilitó el poder tributario del Estado a un punto en el cual no tiene sentido hablar de una reforma, de esto, del otro. Ahora, Gustavo, disculpe que le interrumpa. En ese caso, hablemos de condiciones de lo que decía Juan Carlos. No puede hacerse una constituyente con una ley electoral como está. Es decir, porque la ley electoral actual prácticamente lo que hace es que consagra los cacicazgos locales, mantiene el poder de los comités ejecutivos nacionales y prácticamente no hay una posibilidad de surgimiento de líderes nacionales nuevos que no estén sujetos además al poder del dinero. Y lamentablemente con lo que sucedió con esta ley electoral es que la multitud de reformas que metieron los propios partidos políticos a último momento totalmente desvirtuaron el trabajo de las mesas de trabajo de la sociedad civil, ¿no? Sí, primero entonces tendríamos que tener una ley electoral congruente con las nuevas realidades. Es que el tema aquí, a mí me gusta repetirlo, algo que dijo don Pepe Figueres cuando triunfó su revolución del 48, que es exactamente lo que estás diciendo, Gustavo. En Costa Rica. A él le preguntaron, en Costa Rica le preguntaron qué era lo que él pensaba cambiar. Y él dijo que en Costa Rica para cambiar algo había que cambiarlo todo. Y yo siento que esa es la situación en la que está Guatemala. Porque efectivamente hay que hacer cosas en mucha profundidad, pero esas cosas tienen que tener el espacio idóneo para que se puedan desarrollar, ¿verdad? Ha habido casos en la historia de Guatemala, por ejemplo, el 44 fue una experiencia sobre la que hay que volver. Ahí, digamos, un afán patriótico y una convergencia nacional impresionante lograron en 3 meses una constitución que fue un modelo para el mundo, pero por ejemplo, en las negociaciones de paz se habló mucho con la URNG sobre el tema y lo que prevaleció fue decir, en las condiciones actuales la Constitución nos saldría peor. Yo no sé si en las condiciones actuales saldría mejor. Iniciar un proceso de fondo que implica la reforma del sistema político, por eso decía yo que para cambiar una cosa había que cambiar muchas más, y de un sistema político que ya no sea privatizado, porque si no es la misma historia. El sistema político es un vehículo de intereses particulares, no de intereses generales. Licenciado, ¿usted lo ve al 100% de financiamiento público o ve algún grado de porcentaje, 80-20, 70-30? Mire, yo viví la experiencia, por ejemplo, de un sistema electoral en el cual el Estado, es en el caso francés, el Estado le garantiza a todos los partidos que sus programas van a llegar a todos los hogares, que van a tener un espacio igual todos en la primera vuelta para poner su propaganda, en fin, una serie de elementos. Los candidatos compran una fianza, si no sacan el 5% de los votos tienen que cubrir esos costos. Sobre esa base se permiten los fondos propios de los partidos, pero se garantiza una igualdad básica.
Yo es de lo que he visto el sistema que me parece más equitativo. Pero la televisión es pública. ¿Ah? Pero la televisión es pública. La televisión es pública, la televisión le da en la primera vuelta el mismo tiempo a todos los partidos. En Destino 2016 vamos de nuevo a hacer contacto con nuestros televidentes por medio de las redes sociales. Ellos están enviando una gran cantidad de preguntas y comentarios a esta conversación que sostenemos con Gustavo Porras y Eduardo Stein. Adelante, José. Gracias, Juan Luis. Vamos de nuevo a las redes sociales a conocer qué es lo que está sucediendo y iniciamos en esta ocasión con Discrepancia GT, que nos dice: la conciencia ciudadana se ha relajado. Ahora, es sentimiento, debemos presionar al Congreso la verdadera batalla. Vamos con otro importante comentario. José Solares nos comenta: Eduardo Stein, usted como con experiencia, ¿qué le propondría al próximo gobierno con ese presupuesto? Félix Sakik nos dice: ¿por qué estamos dejando a los diputados hacer lo que quieran con la ley electoral y de partidos políticos? No quiero ninguna reelección. OEG nos comenta: ¿cómo se puede depurar el Congreso si ellos no quieren hacer cambios que afecten sus intereses, pero a nosotros sí, y mucho? Y por último, dejamos el comentario de Santiago, que nos dice: señor Porras, que los partidos tengan financiamiento público no garantiza que los intereses corruptores igual lleguen. ¿Por qué pagarles la campaña? Estos son los comentarios y la interacción que tenemos en las redes sociales. Recuerde participar con nosotros, ya somos Trending Topic en Twitter. Y con esto, Juan Luis, vamos a volver con ustedes para volver después de la pausa y continuar con el debate. Vuelvo con ustedes, Juan Luis. Gustavo Porras, de manera brevísima, responderle a ese televidente que se pregunta por qué habríamos de pagarle la campaña a los partidos políticos. En muy pocas palabras, ¿por qué? Porque, digamos, no sería pagarles toda la campaña, pero, digamos, sería, digamos, en otras circunstancias en donde efectivamente se formaran partidos políticos que representaran no a grupos de interés sino a sectores de la población. Nunca se va a poder eliminar determinado grado de corrupción, desgraciadamente. No lo digo por justificar, sino porque así es la realidad. Pero yo no veo la manera como se puedan constituir entes independientes que dependan del financiamiento de alguien. Siempre va a incidir, pero no puede ser tan excesivo, y por eso también decía, para cambiar una cosa hay que cambiarlo todo. Un Tribunal Supremo Electoral fortalecido, que efectivamente pueda supervisar que esos fondos se inviertan en lo que la gente dice, en encuestas donde yo he participado, de cómo piensan los guatemaltecos. Dice que los partidos trabajen todo el tiempo y no solo para las elecciones. Pero ¿y con qué trabajan todo el tiempo si solo para las elecciones dan plata? ¿Verdad? Vamos a la pausa en este momento y volvemos dentro de muy poco para seguir conversando con el ex vicepresidente Eduardo Stein y Gustavo Porras. Ya venimos. En Destino 2016 revisamos el escenario preelectoral y las consecuencias del movimiento ciudadano sobre el futuro gobierno. La siguiente pregunta está a cargo de Edgar Ortiz. Doctor Stein, un elemento accidental de todo lo ocurrido este año es este gobierno de transición, llamémoslo así, o de salvación, como lo bautizó el propio Alejandro Maldonado Aguirre. Y también se especulaba que de alguna forma este gobierno de transición debería o debió haber planteado algunas reformas. ¿Cuál es su concepto del rol de este gobierno? ¿Está planteando adecuadamente lo que debería dejarle al gobierno próximo? ¿Le está faltando? ¿Está quedando de ver? ¿O está haciendo lo que puede hacer? Bueno, no es fácil de pasar juicio sobre un gobierno que asume a partir de hechos absolutamente extraordinarios en la historia de cualquier país, por un periodo de 4 escasos meses y teniendo dificultades objetivas en cuanto a la institucionalidad, al financiamiento, a las personas que invitadas a formar parte de este gobierno provisional, pues no ven condiciones como para apuntarse por un periodo tan corto. Entonces, sí, en efecto, la ciudadanía estaba esperando a partir de diversos sectores una serie de decisiones muy contundentes, reformas. Yo creo que lo que más se está pidiendo es un esfuerzo de rescate de una parte de la institucionalidad, en particular en algunas áreas como la de salud, pero por la otra, las
reformas a esquemas legislativos heredados que venimos insistiendo desde hace años que se cambian, pero el Congreso no nos ha hecho el más cochino caso, por decirlo de alguna manera elegante. En realidad es algo que va a ser mucho más complicado. Cada una de las leyes que se quieren reformar tiene en efecto problemas de gremios que no les interesa que se cambien, y un Congreso que ya se exhibió, digamos, bajo parapetos políticos en donde fueron midiendo hasta dónde podían llegar en la ley electoral y de partidos políticos, en donde en efecto los elementos de democratización real se los cercenaron. Entonces, esta administración tendrá en efecto un impacto de ordenar la casa para entregar las cosas con mayor transparencia a quien salga electo el 25 de octubre. Segundo, hay áreas en donde en efecto también con toda la emergencia que ellas demandan están tratando de intervenir, pero con un hoyo fiscal que se va agravando cada vez más y que va a ser muy serio a quien resulte electo el 25 de octubre. Y tercero, una cuestión que es absolutamente evidente para todo el mundo, es que los partidos son los mismos, las instituciones fundamentalmente las mismas, los procedimientos los mismos, las mañas las mismas. Dudo mucho que en 3 meses escasos se pueda más que apuntar cuáles son las rutas de reforma practicables para el siguiente gobierno. Es decir, lo que sucede de hecho entonces es que en 4 meses es imposible en primer lugar cambiar todo el personal de la anterior administración, y hay hilos que todavía se siguen manejando desde determinadas cenáculos de poder. Me imagino yo también de parte del sector privado organizado, de parte del Partido Patriota, de parte de gente vinculada a Roxana Valdetti y al presidente Otto Pérez. En efecto, incluso de parte de otros grupos de interés que se han enquistado ahí desde hace mucho tiempo, de parte de los sindicatos. Cuando nosotros dejamos el gobierno había 41, 42 sindicatos en el Ministerio de Salud, ahora hay más de 70, entiendo. Es de verdad una cuestión inmanejable. Y mientras tanto, el 95% de los niños que debían haber sido vacunados no se han vacunado. Estamos a las puertas de 2 gravísimas epidemias si no se hace algo con urgencia. Bueno, ese es el tipo de urgencias que se están atendiendo en esta administración provisoria. Yo quisiera hablar de Jimmy Morales y Sandra Torres. Ambos han anclado sus propuestas en la lucha frontal contra la corrupción. Jimmy Morales se sube a ese barco justamente porque la gente lo ve como el que estaba fuera del sistema. Y Sandra Torres me decía ella misma que readecuó su propuesta, era una línea y ahora es un eje, la lucha contra la corrupción. Pero indistintamente quién gane el 25, ¿qué puede hacer contra la corrupción y qué tanto va a tener presión externa para depurar cuadros, para transparentar procesos y para actuar con contundencia cuando se le descubra un hecho de corrupción? Yo creo que lo que puede marcar la diferencia es efectivamente esa presión externa. Ahora, varios analistas hemos coincidido, en una ocasión nos reunió Quique Godoy a 3 que habíamos dicho al mismo tiempo, esto apenas acaba de comenzar. Yo no le encuentro sentido, digamos, a un nivel de intervención como el que se ha producido en el país para dejar las cosas ahí y de aquí para adelante y sigan solitos. ¿Verdad? Eso va a ser una presión muy fuerte que va a continuar, de donde yo esperaría que en el tema corrupción hubiera mucho más resultados de ese lado que del propio gobierno. Nivel de intervención extranjera. ¿De quién? Digamos, a través de la CICIG. Okay. Que es una entidad legalmente constituida en el país, etcétera, etcétera. Yo he señalado mucho que obviamente hay un interés detrás que nunca he deslegitimado, porque de alguna manera todos los socios del asunto se comprometieron incluso a compartir su información de inteligencia. Yo en alguna ocasión que me preguntaron que si tenía alguna posibilidad, entonces era la CICIAX
la que estaba en boga de lograr algún resultado. Yo dije, si Estados Unidos está dispuesta a compartir su información de inteligencia, sí. Ahora la compartió, efectivamente. Ahora la legalizó, digamos, a través de la CICIG. Bueno, pero el punto es que yo creo que el factor fundamental va a ser ese. Yo creo que no se va a soltar ese tema de la corrupción. El señor Shannon en el almuerzo de Fundesa fue muy claro. Ya Estados Unidos necesita de gobiernos presentables para poder echar adelante su proyecto de alianza para la prosperidad, y etcétera, etcétera. No van a haber armado todo lo que armaron para dejarlo ahí, hay que a ver cómo van saliendo, sino que yo creo que en ese tema sí va a haber una presión muy fuerte, mucho más importante que se puede hacer desde dentro. Pero ¿puede el gobierno que salga electo el 25 de octubre administrar eficientemente un país tan complejo como Guatemala? No. Con tan escasos fondos como los que le ingresan de manera sana al Estado de Guatemala, y sobre todo con una estructura institucional tan endeble, porque es clientelar, porque tiene muchísima movilidad. ¿Y cuánto tiempo le durará la luna de miel desde ser electo hasta que pueda enfrentar un proceso social complicado? Bueno, dos cosas. Es como andar descalzo sobre vidrios rotos. En realidad entran a un hoyo fiscal colosal, pero hay un instrumental que se podría aprovechar incluso desde ahora. Les voy a dar tan solo un ejemplo. La Corte Constitucional dictamina sobre el impuesto a la telefonía, al transporte del cemento, entiendo a los hidrocarburos, regalías del petróleo, pero no dijo que no se pueden esos impuestos. Lo que dijo es que no es correcto meterlos en el presupuesto, pero esos impuestos sí se pueden resucitar por medio de un decreto ordinario. Bueno, esos son casi 500 millones que ya le faltan a este presupuesto. Entonces, ese instrumental, solito un gobierno, aunque haya ganado abrumadoramente, si no tiene a una población que apoye en efecto las grandes directrices de lo que se quiere promover y transformar, yo creo que solos no van a poder. Yo solo quisiera preguntarles a ambos, las movilizaciones ciudadanas, el trabajo de la comunidad internacional apalancado por CICIG, los cambios que ha tenido la sociedad guatemalteca en los últimos meses, ¿son para el nuevo gobierno un gran reto o una gran oportunidad? Pues yo creo que las dos cosas. Es un desafío enorme y es una oportunidad sensacional si la saben aprovechar. ¿Qué hay que hacer para aprovecharla, doctor? Bueno, no sacar conejos de un sombrero. Yo creo que hay un recorrido que ya cuenta con experiencias nacionales y externas de las que podemos aprender para con disciplina irse acercando en efecto a criterios de transparencia que en un desempeño público no son difíciles de lograr si hay voluntad. Si no hay voluntad, no se va a poder. Y en ese sentido el apoyo para también operar las reformas que necesita la legislatura y el aparato de justicia son cruciales. Solo el Ejecutivo no puede empujar una reforma total. ¿Podemos ver este gobierno realmente en un periodo completo o debe verse como un gobierno de transición hacia alguna otra forma? El gobierno que viene, el gobierno que será electo. Pues un poco volviendo sobre esto de la oportunidad que se liga a tu pregunta. Yo creo que la hay teniendo el cuidado de no generar mayores expectativas entre la población, porque es un momento muy emocional, y no lo digo de una manera despectiva ni cosa por el estilo, así es. Entonces, si encima, digamos, se ofrece el oro y el moro y se va a hacer y se va a volver, yo creo que habría que encontrar un tipo de comunicación de otra naturaleza con la población, de ponerla muy crudamente frente a la realidad. El ideal sería que se diera cierta convergencia para salvar al país, porque yo creo que literalmente es una cuestión de salvar al país, todo lo cual son grandes ideales que en momentos concretos de la historia
efectivamente han prosperado. Ahora, digamos, yo tengo muy presente lo del 20 de octubre, pero también el derrocamiento de Estrada Cabrera, donde no solamente, digamos, es un acto y tal, sino que hay todo un empuje, aunque luego pasa siempre eso que yo llamo unidos en contra y divididos a favor, que es una característica que tenemos, ¿verdad? Pero yo lo que pienso es que lo fundamental es eso, y tener una comunicación con el pueblo, algo que efectivamente infunda confianza, a pesar de que, digamos, ¿cómo podría decir yo? A pesar de que no le dé aire a expectativas que se han hecho, como que los cambios pueden venir porque sí. Pero hablamos de una presionar al expectativa Congreso. mínima. ¿Ah? Administrar razonablemente bien el sistema de salud pública. Sí, no. Ya eso es un reto colosal, con el volumen de la demanda y la escasez de recursos. Elegir como ciertos temas ejemplares, donde se puedan mostrar resultados concretos, no palabrerío, porque eso sería la muerte de la... decir y volver, y no, cosas muy concretas, y decir las cosas peladas como son, y lo que realmente se puede lograr, aunque la gente piense que podría ser mucho más, algún tipo de cosa de esa naturaleza, pero yo creo que este va concluyendo, deberá que estar en el pellejo de cualquiera que gane, quiere ganas. Sin embargo, los dos candidatos parecen tener pues muchas ganas de ganar. Mucho pellejo. Gracias a ambos por acompañarnos en Destino 2016. Vamos de inmediato a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco con las conclusiones de los panelistas. En Destino 2016 hacemos ahora los comentarios y conclusiones finales. Arranca Gustavo Berganza. Bueno, yo creo que lo que hay que tomar en consideración es que las elecciones realmente volvieron a poner al sistema muy fuerte. Y realmente el gran problema que hemos tenido dentro del análisis es pensar que solo el tema de la corrupción es el problema del sistema. Pero no es solamente eso. Es decir, las caras visibles de la corrupción de este gobierno probablemente están siendo enjuiciadas, pero eso no quiere decir que eso motive a que todo ese andamiaje del Estado guatemalteco funcione mejor, ya con Otto Pérez Molina en la cárcel, con Roxana Valdetti en la cárcel, con Juan Carlos Monzón en proceso de ser también encausado, sino que es mucho más complejo todo lo que tenemos que hacer. Es como decía Gustavo Porras citando al presidente Figueres de Costa Rica. Aquí hay que cambiar todo realmente para que el país cambie. Entonces yo creo que esa es una de las cuestiones que sacamos en claro de esta discusión. Y por otra parte, lo otro que es importante es que quien quiera que llegue al gobierno va a tener un reto colosal. Es decir, solamente con el hecho de tener que afrontar, como decían ambos invitados, el gran déficit fiscal que se avecina y además las grandes dificultades que implica, por ejemplo, el pacto colectivo de salud pública y el pacto colectivo de educación. Señores, eso es como para mejor quedarse en su casa y no ir el 25 de octubre a postularse, pues. Pues yo, respetando a dos personalidades del tamaño que hoy tuvimos, pues yo veo que coinciden en el hecho de necesitar una Asamblea Nacional Constituyente, refundar el Estado de Guatemala. Lo que no me quedó claro es cuáles son los pasos previos, qué es lo que hay que hacer, cuáles son los pasos iniciales para poder tener una transformación completa del sistema. Si necesitamos un nuevo sistema, pero no lo podemos tener porque lo que tenemos hoy nos sirve, entonces ¿cómo hacer para comenzar? Creo que estaremos esperando que Dios nos dé la varita mágica para nos diga, bueno, este es el momento, señores, vamos, ahora, porque yo lo decido. Creo que habrá que plantearnos como sociedad la posibilidad de encauzar los pasos correctos y ser persistentes, insistentes, no desistir en cuanto a la visión de un mejor país y de sí tener una refundación del Estado, pero si no la podemos hacer porque el sistema hoy nos sirve, saber cuáles son los pasos que efectivamente podemos dar con lo que hay para cambiar lo que no nos gusta y poder trascender. Sí, yo coincido mucho con lo que decía Gustavo, en particular con el hecho de lo enquistado que está no solo el flagelo de la corrupción en todo el sistema, sino
todo lo que implica la gestión pública y las debilidades que tiene al margen de la corrupción. Creo que es un riesgo increíble cuando vemos qué cantidad de diputados se reeligen, porque no es solamente la réplica del sistema, sino que hasta de los actores, bajo una pasividad en este momento que podría ser una oportunidad para el Congreso para mostrar una cara distinta, incluso por mercadeo, incluso para poder plegarse a alguna bancada aquellos que hubiesen logrado repetir, y es una pasividad absoluta, aprovechando la coyuntura en la que esté el Ejecutivo con esta pasividad que sí es fruto de lo que le tocó vivir, cómo le tocó entrar a batear, pero creo que es un riesgo muy grande. Creo que no hay la suficiente presión hacia el Congreso y que justamente ahí está uno de estos pasos que decía Juan Carlos como la fórmula inicial para poder empezar a apretar y propiciar que el escenario cambie para poder empezar a hacer los cambios. Entonces creo que es algo muy, muy, muy delicado, sobre todo a la vista de asumir el 14 con un nuevo gobierno que evidentemente encuentra la casa desordenada, que creo que no se va a terminar de ordenar ni un poquito en esta transición, sin recursos y con el esquema de corrupción y de ineficiencia que yo les refería. Creo que el acompañamiento y la luna de miel o la oportunidad tiene que ser, si bien bastante responsable, pero no puede ser muy larga para por lo menos exigir estos primeros pasos que pudiesen darse. Coincido con los invitados en cuanto a que el movimiento ciudadano obviamente fue emotivo y es normal, ¿no? Porque la indignación trascendió en esta ocasión por primera vez en años. Pero también creo que es como la marea, ¿no? La marea estaba muy alta, luego la marea ha bajado un poco y sin duda creo que se volverá a agitar si el gobierno que viene no rinde resultados. Coincido por lo menos en el plano ideal, en que es verdad que hay que cambiar todo. Lamentablemente no tenemos tantos tiros en recámara para cambiarlo todo. Tenemos que, digamos, racionalizar los recursos que tenemos y pegar a donde tenemos que pegar, y eso implica ser también un poco humildes y menos pretenciosos. No se va a poder cambiar todo. Yo no soy nada optimista en cuanto a una Asamblea Nacional Constituyente, porque creo que no hay condiciones. Uno, dos, los consensos sociales nunca son lo que uno quiere. Uno recordará cualquier cantidad de discusiones que hubo en la Constituyente del año 85 y sería lo que se repetiría a mi juicio nuevamente. Tampoco creo y tampoco pienso que sea deseable eso de refundar el Estado en los términos tan absolutos, ¿no? Tan radicales. Creo que hay que construir sobre lo que tenemos, hay que afinar algunos detalles y si no, miremos América Latina, ¿no? Que colecciona constituciones. Yo creo que esa no es la solución. Hay que poner las balas donde tienen que ir y cambiar ciertos puntos clave como justicia, burocracia, contrataciones y hacer un sistema más transparente. Yo rescato algo de lo que hablábamos con Gustavo Porras antes de salir al aire y ahora antes que se fuera, pero que no alcanzó a desarrollarlo durante la charla que vieron los televidentes, y es lo inédito y lo incierto que es este proceso electoral. ¿Cómo estamos a 13 días, 12 de las elecciones en segunda vuelta? Y ni siquiera nosotros, que estamos en constante comunicación con diferentes sectores, nos atreveríamos a decir quién lleva la delantera y cómo le va a ir a los dos candidatos. Pero también la incertidumbre ante la reconfiguración de poderes. Ahora que se está negociando el presupuesto, los diputados independientes están esperando a ver quién gana para sacar sus últimas cartas. Y el otro año, con la amenaza de que el TSE cancele al líder, incluso antes de que termine 2015, y de que Manuel Valdizón se salga de la escena y no regrese en un buen tiempo o no vuelva nunca, y que el que ahora es partido oficial prácticamente se diluya el otro año, y la UNE, si no gana, se convierta en un partido de oposición que sería el más fuerte, pero tampoco sería el oficialismo el que tendría la gran bancada. Toda esa incertidumbre lo que nos hace es preguntarnos, uy, ¿qué se viene? Y con eso que se viene hay dos actores importantes, nosotros, pero no como comunicadores, sino como ciudadanos, y la CICIG, que van a ser los ojos puestos sobre quien llegue, que va a tener las manos atadas con un presupuesto y una recaudación y un déficit de dimensiones no antes vistas, y la ciudadanía y la CICIG que van a estar controlándolo. Como dice Gustavo, es para quedarse en casa, pero yo también creo que es como para no querer ser candidato en estos momentos, ¿verdad? Como para decir a qué Honduras nos estamos metiendo ante un panorama así. Yo rescato de parte de los dos invitados su visión respecto al movimiento ciudadano. Ambos lo ven como un movimiento que, aunque se encuentra en este momento en remisión, habrá de reactivarse, y no solo necesariamente frente al Ejecutivo, sino muy probablemente, sobre todo frente al Legislativo. Eso por una parte. Y por la otra, me parece que ambos llegan a la conclusión de que, de la manera en que está organizada en este momento
nuestra república, de la manera en que está diseñado nuestro modelo electoral y nuestra administración estatal, simplemente no podemos resolver los problemas que tiene Guatemala, ni siquiera afrontar algunos tan básicos como el de salud pública. Entonces, es indispensable, Edgar, aunque uno no quiera que haya todos los cambios de una sola vez, es indispensable afrontar cambios en el corto plazo y eso le tocará al siguiente gobierno. Llegamos hasta aquí con esta emisión de Destino 2016. Esperamos que nos acompañe, por supuesto, la semana entrante a la misma hora, pero desde el día de mañana a las 5:45 tenemos noticias para usted en su canal Antigua. Que descanse, buenas noches.